Metropolitan FM presenta De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Comienza De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo Un Poco. Hoy vamos a conversar de todo un poco con Marcela Sabat desde Santiago. Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar en este espacio, así que muchas gracias por la invitación, Connie. La Marcela, tiene trayectoria en política, mamá, de todo. Cuéntame un poquito de tus hijos, cuántos hijos tienen, qué edad tienen y cómo lo haces para hacer todas las cosas que estás haciendo, para compatibilizar tus tiempos. Oye, yo soy felizmente mamá después de haberme costado, no por intentos, sino que porque pensé que no lo iba a lograr en términos de cómo me iba funcionando la vida. Como que a uno le dijeron que tenía que terminar la universidad, después casarse, después tener hijos. Claro. Y yo me casé como a los 24 y ese matrimonio no resultó. Y yo dije, bueno, me voy a tener que dedicar a trabajar nomás. Y me dediqué a trabajar nomás, efectivamente. Y por eso fui mamá como a los 38, ya 36. Ah, mira. Así que sí, muy feliz de que se me haya dado el sueño que había tenido toda la vida, porque pensé que no lo iba a lograr. Así que yo soy una madre feliz, con una maternidad muy deseada. Yo siempre soñé con ser mamá y hoy día soy felizmente mamá de mis dos niños, León y Gracia, que hoy día tienen 5 y 3 años. ¿Y a qué edad fuiste mamá por primera vez? Con León fui a los 36, 37. Oye, ¿y qué sientes tú qué es lo que pasa con las mujeres en Chile, Marcela, que ha disminuido la natalidad? Estamos ya pasando a ser un país como con más gente, más adultos mayores, con menos niños. ¿Qué sientes tú que está pasando con las mujeres en nuestro país que no quieren ser mamás, no están siendo mamás, están postergando la maternidad? O deciden ellas, dicen, no quiero ser mamá. ¿Qué pasa ahí? Hoy el otro día me tocó hacer un estudio de este link o vínculo que había entre la infertilidad y la baja natalidad en Chile. ¿Ya? Y uno de los factores más importantes de decisión determinados por parte de las mujeres de no tener hijos es porque hoy día no existen las condiciones en Chile en términos de redes, en términos de apoyo, en términos de condiciones laborales para que se pueda maternar en tranquilidad y de la mejor forma posible. Y eso lógicamente está vinculado con la edad de las mujeres. Las mujeres retardamos la maternidad hoy en día y eso tiene que ver con que mientras más tarde decidamos ser mamás, más probabilidades tenemos de infertilidad, ¿cierto? Claro. Entonces hay mucho que hacer en Chile, sobre todo con todo lo que tiene que ver con políticas de conciliación laboral, con hacer la vida de una mamá más normal, ¿cierto? Porque hoy día es muy complejo ser mamá y poder trabajar al mismo tiempo. No hay una vida que te permita de forma agradable maternar y trabajar al mismo tiempo. La generalidad, ¿cierto? Ya tenemos todavía, en términos ya más amplios de las mujeres, la brecha salarial de un 26%. O sea, hoy día las mujeres siguen ganando un 26% menos en el mismo cargo que los hombres. O sea, eso ya de plano y de base corresponde a una discriminación que, si eres mamá, se multiplica. Y no porque seas mamá va a ganar menos, sino que porque si eres mamá va a necesitar probablemente más permisos laborales y eso para el empleador siempre es una carga. Y si hablamos de tener que de celas de lactancia, por ejemplo, o de poder ¿cierto? Extraerte la leche materna, ya hablamos de condiciones indignas porque lo vas a tener que hacer en un baño y uno dice, pero ¿cómo te vas a sacar la leche materna o el alimento de tu hijo en un baño? ¿Tú vas a comer en un baño? Es como que uno hace esas preguntas y hay que hacer mucho laboralmente para que
las mamás tengamos mejores condiciones laborales y no existan todo el tiempo esta como especie de obstáculos, ¿cierto? Como que se hace complejo, se hace difícil, se te enferma un hijo y es como que terrible porque nadie me va a entender. No tienes permisos en la dirección del trabajo, no tienes un espacio para que te contengan. Entonces, en todo el trayecto se te hace complejo. Y no lo veo desde la víctima, lo veo desde cómo hacemos cosas para mejorar esto. Nosotros hemos elaborado como un camino de la mujer, ¿cierto?, que trabaja y materna al mismo tiempo. Y si un hombre se pusiera en el lugar de la madre que trabaja un día, yo creo que entendería de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Y qué cambio, qué podemos hacer como país, como sociedad? Porque yo también veo lo que estás diciendo tú, la desigualdad que existe entre la mujer y el hombre, y la mujer siempre es la que se tiene que postergar. Sí, es que por eso te digo, es como no solamente en términos de trabajar y lograr tener un empleo formal. Hoy día la informalidad está aumentando mucho en las mujeres justamente por eso, porque la mujer prefiere emprender en la informalidad para poder en el fondo maternar con mayor tranquilidad. Entonces, cuando una mujer elige el empleo formal, probablemente si tiene un segundo hijo, las oportunidades que tiene de ascender en su cargo se van al tacho de la basura en un 40%. Al tener el primer hijo, ya las posibilidades de poder tener un camino laboral más exitoso se cae, ¿cierto? Por todo lo que tiene que ver con los permisos maternales y porque, lo que te decía, el hecho de tener que pedir constantemente permisos porque el hijo se enferma o porque tienes que ir al control del hijo sano o porque tienes que ir al colegio y porque si hablamos de las mujeres que lo hacen sola, esto se triplica en dificultades. Entonces, creo que hay que partir, Connie, primero con empatizar. O sea, de que no hay empatía, no va a haber norma, no va a haber ley que logre mejorar esto. Aquí tenemos que partir por ser una sociedad mucho más empática. Y mira lo que te voy a decir, por las mujeres primero. Las mujeres quizás somos las que, por el famoso síndrome de la abeja reina, tratamos más mal a las otras mujeres en nuestro lugar de trabajo porque creemos que somos las únicas que podemos llegar ahí. Hoy día los porcentajes en directorios son bajísimos, los porcentajes de altos cargos son bajísimos y eso tiene que ver con un asunto cultural en Chile. Entonces, si nosotros las mujeres no nos ayudamos y entendemos que mientras más podamos entregarle herramientas a las otras mujeres que están con nosotras para poder subir juntas y de esa manera poder ayudarle a abrir el camino a otras mujeres, no lo vamos a lograr si nosotros creemos que vamos a ser las únicas en ese puesto y que lo que tenemos que cuidar y que si llega otra mujer es peligroso. Eso también hay que sacarlo de nuestra mente y ser un poquito más sororas, pero de verdad, ¿no? Este concepto que está tan manoseado y que se ha puesto de moda. Como el feminismo también está de moda y muchas empresas también tienen el famoso pinkwashing, ¿cierto? Para mejorar en su asunto reputacional. Y aquí tenemos que hablar de un asunto cultural profunda donde hombres y mujeres se den cuenta que mientras más estén en la casa, mejor le hacen a la familia y por tanto mejor le hacen a la sociedad. Cuando una mujer supera una discriminación es una familia entera la que está atrás que también avanza. ¿Y tú sientes que hay mucha competencia real entre las mujeres? Porque yo siento que sí, siento que al final el tema del apoyarnos entre nosotras es como no se practica mucho. Es que yo creo que eso nos falta practicarlo. Nosotros probablemente hacemos muchas gárgaras de este concepto, pero yo creo que lamentablemente no lo hemos practicado. Esto tiene que ver con comunidades de mamá. Yo en las redes sociales, cuando apareció la pandemia, yo era senadora, tenía recién a León, muy chiquitito, quedé embarazada, ¿cierto?, de Gracia, y yo aprendí más de la maternidad y escuché más de la maternidad con mujeres en redes sociales. A mí me ayudaron muchísimo a llevar mejor maternidad, porque me dijeron lo que pasaba. Yo siempre escuché lo de la maternidad como esto maravilloso, esto precioso, y yo... O sea, no dejo de decir que es precioso y maravilloso, pero también tiene un lado muy complejo. Tiene un lado B, sí. Del cual nadie habla. Entonces, poder conversarlo con otras mamás es maravilloso. De verdad, yo y emplazo nuevamente a todas esas mamás que conocí durante la pandemia, incluyéndote a ti, porque les agradezco el que me hayan acompañado en este proceso, que es muy... ve, como dices tú, el lado B, ¿cierto? Es que tiene un lado muy solitario.
Sí, porque tienes que seguir siendo buena profesional, tienes Claro. que seguir funcionando en todos los aspectos de tu vida y además tienes que ser buena mamá. Y ese además, ser buena mamá quizás es el más complejo. Entonces, no sentirte culpable tiene que ver también con darte cuenta que esto le pasa a todas las mamás, independiente del lugar de trabajo, independiente del lugar de Chile que vivan. Todas tenemos los mismos miedos, todas tenemos las mismas dificultades, a todas nos duele lo mismo y por eso yo creo que encontrarse en esos espacios de dolor nos hace darnos cuenta que necesitamos este apoyo. Contención. Encontrarse en ese lugar, claro, para contenernos entre nosotras, contarnos cómo lo viví yo antes que tú, qué vas a sentir, qué vas a vivir, vas a tener estos sentimientos que tú no sabes cómo salir de ahí, cómo sales de ahí, cómo no salir de ahí y sigues tu vida. O sea, yo creo que solo los que somos mamás podemos hablar de esto. Y te voy a decir una cosa, esto nos afecta a todas las mujeres, a las que quieren ser mamá y a las que no quieren ser mamá. No las quiero dejar fuera de esta conversación porque probablemente a todas las mamás que están, o a todas las mujeres, perdón, que están en edad de ser madre, las van a discriminar laboralmente Sí. por solo hecho de estar en edad fértil. Entonces, por eso creo que esta es una lucha de quienes son mamá y de quienes no son mamá. Quienes eligen no ser mamá también tienen Oye, una y validez esa total en discriminación que hablas tú cuando va una mujer a una entrevista de trabajo, yo lo he hablado varias veces en mis redes sociales, más se preocupan de preguntar si tienen hijos, si quieren tener más hijos, quién va a cuidar a tus hijos si es que se enferman. Parece que la persona que está entrevistando pone su foco más en eso que en las habilidades laborales de la mujer, en su trayectoria, y es impresionante que eso todavía pasa mucho, ¿o no? ¿Qué es lo que percibes tú? Y preguntas que no le hacen al hombre. No, que no le hacen al hombre. Paso a decirlo. Jamás le harían que al no hombre. O hacen sea, al hombre. jamás le van a preguntar a un hombre que va a una entrevista de trabajo, oye, Carlos, y dime tú. ¿Cuál quieres ser papá? Claro, ¿tienes en tus planes ser papá? Y si tus hijos se enferman, ¿quién los va a cuidar? O sea, nunca. Claro, nunca. Si viajas, ¿con quién se van a quedar tus hijos? Son preguntas, además, que tienen que ver como socialmente, ¿cierto? Con esto de ser una mamá responsable, porque cuando tú viajas también te hacen esas preguntas. Hoy día yo estoy justamente insertando la perspectiva de género en muchas empresas, Connie, y me ha tocado ver denuncias también de mujeres. Me tocó una que es impresionante, que en una entrevista de trabajo le preguntaron cuándo había sido la fecha de su última regla. Imagínate. Y eso ya raya en la dignidad, ¿cierto? O sea, eso ya es como para poner una demanda por discriminación. Totalmente. Entonces, sí hay muchas empresas, y esto también tengo que declararlo con mucha fuerza y con mucha alegría, que están avanzando mucho. O sea, hoy día hay empresas que van mucho más allá de la ley. Por ejemplo, tienen un postnatal obligatorio para los hombres de 1 mes, otras de 2 meses, y están integrando la cultura de la conciliación y la vida laboral, familiar, con mucha fuerza, y a esas yo las felicito porque de verdad hay convicción en ellas, pero hay otras que están muy atrás y hay que ingresarlas en este ruedo positivo de entender que la familia se hace de igual a igual, que los hombres también tienen estas ganas de participar. Hoy día generacionalmente hay una actitud distinta que la que había antes. El papá quiere estar presente, sí. Y yo creo que el empleador tiene que entender aquello, no con discriminación o con una mirada de, ¡ay, pero qué raro este hombre y quiere estar más en la casa, qué le pasa! Sino que, pucha, qué bien, estamos avanzando. Y eso tiene que ver con que hay personas que no tienen esta visión quizás más moderna de la sociedad, y moderna entre comillas, porque al final no es moderna, sino que es más saludable para la familia, ¿cierto? Cuando el padre está más en el hogar y participa más de la crianza de los hijos, es el hijo, como te decía, el que tiene, o la hija, la que tiene mayores repercusiones positivas, y eso han salido en un montón de estudios cuando Obvio. vimos el avance del postnatal, ¿cierto? Cuando nosotros hace muy poquitos años teníamos un postnatal de 2 meses, pasamos a los 5 meses y medio, o los 6 meses que se le dice, pero son en la práctica 5 meses y medio, y de verdad que el entender los números de cómo una guagua, de cómo un niño, una niña está mejor en los brazos de la mamá, y está más contenido, y está más acompañado, y puede hacer, ¿cierto?, más este vínculo materno, tiene un desarrollo, en el fondo, Claro. emocional, mucho neurológico. mucho mejor, neurológico. Entonces,
entender esos números, bueno, es positivo. ¿Y cómo ves tú a los países que van más adelantados que nosotros? ¿Qué nos falta para llegar a esos países que tienen más apoyo a las mujeres, al posparto, a las condiciones laborales? ¿Qué nos falta? Porque a veces siento que falta demasiado. Lo que pasa es que hay realidades súper distintas. Tú tienes países que no tienen absolutamente ninguna norma en materia de postnatal y entienden esto como un asunto cultural y del día a día, y el empleador tiene su propio trato con la mujer, con la madre que trabaja, y se entienden muy bien. Y hay países que han avanzado en torno solo a las normas. Yo creo que nosotros tenemos que lograr algo mixto. Yo hoy día soy una fiel creyente de que esto es un esfuerzo público-privado, así como hay empresas que hoy día han logrado avanzar sin una obligatoriedad de la ley, sino que lo hacen porque tienen convicción en esto y han visto que los números son mejores, que hay mayor eficiencia, que hay mayores recursos, que hay mejores ganancias. Yo creo que ahí tiene que haber un impulso de los dos mundos, del público, del Estado, pero también del mundo privado, que tiene mucho que decir y tiene mucho por hacer. Y yo creo que esa alianza es la que nos va a ayudar a tener logros más rápidos, avances en el fondo más eficientes y de más corto plazo. Oye, Marcela, ¿cómo fue tu pasada por el Senado? ¿Te gusta la vida política? Sí, pues algo que me gusta. ¿Te apasiona? Algo que me gusta mucho. Es una cosa como que lo traes desde chiquitita. De la guata. Es algo que me gusta mucho, que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Hoy día yo estoy completamente en el mundo privado y sigo completamente limpiada con organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con mujeres en tecnología, que tienen que ver con mujeres con las cuales desarrollamos la ley, y seguimos pensando leyes y seguimos soñando con mejorar el mundo para las mamás y para los niños, ¿cierto? Pero ser legisladora durante tantos años para mí fue un tremendo honor. Eso es lo primero que tengo que decir, que tantas personas hayan confiado en mí, que me hayan entregado las primeras mayorías en casi todas las votaciones, porque la última, cierto, no prosperó, pero fue un crecimiento súper acompañado de la sociedad civil, súper acompañado de la ciudadanía, y también en cada una de las leyes que yo fui autora fue conectar con todas las organizaciones las cuales llegaron al Senado, a la Cámara de Diputados, a pedirme el apoyo y entender y hablar desde ahí. De verdad fue algo que es maravilloso y que jamás voy a renegar. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que mejor puedo decir en términos de mi experiencia, cierto, que puedo hacer. ¿Y en qué estás ahora, Marcela? Bueno, ahora estoy directora ejecutiva de un gremio de empresas de aplicaciones que tiene muy también metido el tema de género, el tema de la diversidad y la inclusión. Y también estoy con esta consultora privada, ¿cierto? Que tiene como también el objetivo de ayudar mucho socialmente, que busca insertar la perspectiva de género en muchas empresas. Así que estamos ahí como conjugando todo lo público con lo privado, cómo mejorar la conciliación laboral y familiar desde los espacios privados. Hoy también se ha convertido en una pasión. Estuve también en un programa de radio y en distintos espacios que me han permitido, debo decirlo también, estar más con mis hijos. Eso ha sido lo más lindo de este espacio. O sea, yo en el Senado y en la Cámara de Diputados llegaba muy tarde a mi casa, tenía un ritmo de vida muy, muy agitado, terminaba muy tarde todos los días y eso me hacía como repensar mucho, ¿cierto? Si yo quería seguir en esto. Y a pesar de que hice todos los malabares para estar cerca de mis hijos, obviamente no es lo mismo que cuando tienes flexibilidad y conciliación. Por eso que quizás hoy día tengo más puesta la camiseta por la conciliación laboral. Claro. Porque yo lo viví y porque esto es determinante cuando una mujer es más feliz en la casa, es más feliz en el trabajo y es más eficiente y lo puede hacer mucho mejor. Y lo mismo los hombres. Cuando las personas son más felices, tienen la camiseta más puesta y son más eficientes en el trabajo. Entonces, eso es un dato de la causa, ese fact, como dirían, sí. Eso es irrefutable. Lo han sacado un montón de organizaciones internacionales, de consultoras, grandes consultoras a nivel internacional, y yo creo que esa es la primera determinación que una empresa debe tomar para decir acá tenemos que hacer mejoras
para que nuestros colaboradores sean más felices y podamos todos tener Oye, y lo mismo pasa en la familia. Lo mismo pasa en el núcleo familiar, porque si la mamá está feliz y está bien, los niños también lo van a estar. Es como una ecuación súper clara. Sí, es una ecuación perfecta y clara. Y tiene que ver también con pensar en una sociedad más feliz y en una mejor sociedad, porque si estamos viendo hoy día los números de natalidad, eso no nos está ayudando. Nosotros no somos un país desarrollado, sin embargo, tenemos tasas de natalidad como si fuéramos un país desarrollado. Tenemos la pirámide invertida y eso no está bien. Entonces, no van a dar ni los sistemas de pensiones, no van a dar los sistemas laborales, no van a dar los sistemas de migración con esta natalidad. Y eso hay que repensarlo en base a esos elementos. Como sociedad necesitamos mayor natalidad, necesitamos mujeres, madres trabajando mejor y en el fondo más felices, necesitamos más mujeres en el sistema formal. Esta es una crisis tremenda, no solamente en temas de cómo ha aumentado la inflación, cómo ha aumentado el costo de la vida, cómo se ha generado un alza en los costos de la vida y una disminución en los ingresos, ¿cierto? Sino que también aquí ha habido constantemente una baja en los ingresos y en las condiciones laborales. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos incentivos estén en el espacio formal, para que más mujeres entren y no tengamos estas tasas que son terribles de no trabajo en lo femenino, ¿cierto? Donde hay cada día más mujeres den incentivo para lo informal y no para lo formal, y por lo tanto eso quiere decir que hay menos condiciones laborales, tienes menos garantías laborales cuando estás en lo informal y además no tienes pensiones, tienes bajas pensiones. Claro. Y todo lo que sabemos hoy día está ocurriendo, ¿cierto? Sí, lo que tú me dices es verdad, porque a mí muchas mujeres me escriben y me dicen, ¿sabes que yo finalmente decidí emprender desde mi casa porque me fue imposible conciliar, salir a trabajar, quién cuidaba a los niños, si se enfermaban, si estaban de vacaciones, por ejemplo? Ahora que vienen las vacaciones de verano, ¿cómo hace esa mujer para cuidar a los niños, para trabajar? Es súper difícil. Entonces, finalmente deciden emprender en la casa. Y eso es una realidad. Sí. Es una realidad y eso también, y que eso trae menores garantías para ti en el futuro y en el presente también es una realidad. Oye, entonces, Marcela, ¿eres una mamá culposa? Sí, total. Lo reconozco. Trato de luchar contra eso. Trato de buscar otros ejemplos de madres. Hay varias que me dicen, bueno, esta es la mamá que le tocó a mis hijos, esta mamá trabajadora, esta mamá inquieta, esta mamá que probablemente llega más tarde a la casa, esta mamá que probablemente se va a perder algunas cosas de los hijos, pero es una mamá feliz. O sea, yo creo que nosotros tenemos que priorizar lo que hablábamos, Connie, que es ser felices, porque si nosotros somos mujeres felices, probablemente, yo estoy segura, vamos a ser mejores mamás para nuestros niños. Yo parto de esa premisa, entonces, soy culposa, sí, pero pienso siempre en mejorar aquello para entregarle también una foto mejor a mi hija, Claro. como mujer y como mamá, para que si ella elige ser mamá, también lo haga desde este lugar de la felicidad. En eso pienso, en poder entregarle a las generaciones que vienen otra experiencia, otro ejemplo. Y pienso también en las mamás que estuvieron atrás de nosotras, todo lo que tuvieron que vivir, y digo, wow, mejor sigamos adelante porque lo que me está tocando a mí no es nada comparado con lo que le toca a las mamás de atrás, nuestra. Sí. A eso me da mucha fuerza, pensar en lo que tuvieron que vivir tantas mujeres y tantas mamás. Y bueno, pienso además en las que están siempre peor que uno. Sí, yo tengo, gracias a Dios, redes maravillosas para poder trabajar, y eso no lo pueden decir todas las mujeres que trabajan en Chile. Oye, y no tiene que ver probablemente con cuántas lucas tienes, sino que probablemente tiene que ver con que eres una mamá que es extranjera, o eres una mamá que no tienes familia, ¿sí? o eres una mamá que no tienes cómo pagar eso. Entonces, yo creo que son muchos los elementos y yo creo en las comunidades de mujeres. Yo creo que las comunidades de mujeres, las comunidades de mamá, voy a insistir, nos entregan mucho, mucho, mucho. Tú sabes que yo tengo un post que se viralizó, pero muchos, sí, millones de personas lo han visto y habla de eso, que la mujer que cría sola y la que no tiene red de ayuda se vuelve loca porque es muy difícil. Tu salud mental termina totalmente deteriorada. Entonces es tan importante el tema de la red.
Sí, por eso yo creo que comunidades como la tuya, Connie, y como las de tantas mamás, no son solamente un Instagram, son otras mujeres que nos ayudan a ver la vida y la maternidad de otra forma, nos entregan herramientas muy útiles, y yo creo que ese es el primer consejo que le daría a una mamá que se siente sola. Apóyate, pide ayuda, haz preguntas, ingresa a estas comunidades, ingresa a estas redes, que aunque sean mujeres desconocidas, van Sí. a hacer match contigo desde ese lugar que a ti te da problemas, desde ese lugar donde tú tienes preguntas, desde ese lugar donde necesitas ayuda. Oye, Marcela, ¿cómo fue tu infancia? Yo tuve una infancia feliz, con muchos ejemplos también de mujeres power, de una mamá que trató todo el tiempo también de estar presente a pesar de trabajar también. Tuve un papá que, a pesar de ser árabe, fue el primero que me dijo: tú puedes, dale con todo, me apoyó full en lo que yo quisiera hacer, a pesar de ser a lo mejor la primera mujer en lo que yo estaba pensando entrar, ¿cierto? Y tuve además una infancia con muchos hombres, te voy a decir, porque yo soy la única mujer de 3 hermanos, y eso también me permitió entrar a la vida como masculina, con mucha más como power, porque tenía que competir con ellos en el fútbol, en el mundo como más masculino, en el mundo de las motos, en el mundo donde trabajan solo hombres. Entonces eso también me entregó más herramientas y me está ayudando también a mí a entregárselas a otras mujeres. Marcela, le veo el lado positivo a eso. Y por último, antes de terminar, se ha pasado súper rápido el tiempo, ha estado muy entretenida esta conversación. ¿Te ves tú en un escenario político en el futuro o te ves en el mundo privado? Me encantaría seguir en el mundo privado. Estoy disfrutando mucho de esta libertad, de no tener esta exposición todos los días. Creo que de verdad es algo que no había vivido probablemente en familia. Lo estoy disfrutando mucho, pero nunca voy a descartar volver a la política. Es algo que quiero, me gusta mucho y no lo descarto. No sé cuándo, pero no lo descarto. Hoy día estoy feliz en el mundo privado y pretendo seguir un rato largo acá. Qué bueno. Hemos estado conversando de todo un poco con Marcela Sabat. Muchas gracias, Marcela, por habernos acompañado acá en Radio Metropolitan, y por supuesto que estás súper invitada. Cuando vengas a Concepción, tienes que venir a conocer. De todas maneras. Tienes que venir a conocer la radio. Muchas gracias a ti por la invitación, Cori, y un saludo grande a todos y todas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Todo un poco por Radio Metropolitan 88.5 FM. Chao, chao, cuídense. Que estén bien, chao, chao. Chao. Metropolitan FM presentó De Todo un poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Viernes a las 20:35 y repetición sábado a las 13 horas. De Todo un poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz.